basta más, no se va a despertar más. No basta más con nosotros. No basta más, lo vi ahí en él. Esto es algo diario, cotidiano, que lo ha pasado la mayoría de los ciudadanos rosarinos, de alrededores también, que tienen que venir por trabajo, por estudio, de alguna manera que nos cuiden, porque yo estoy poniendo los huevos que hay que poner. Tengo miedo de lo que va a pasar ahora más. Pues yo ahora vuelvo a mi casa y yo no sé cómo voy a salir después, a dar la cara. ¿Sabías que Haití quitó el blanco de su bandera inicial para romper con la esclavitud impuesta por los blancos europeos? ¿Y que el país fue la primera república negra del mundo en independizarse? La Fundación de Haití hizo historia a nivel global. Fue el primer país de América Latina en proclamar su independencia, solo por detrás de Estados Unidos, y fue la primera república negra del mundo en la que triunfó una revolución de esclavos. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado para que Haití haya pasado de un comienzo tan prometedor a convertirse en un estado prácticamente fallido? The revolution is something that all Haitians are very proud of. I mean, it persists. I mean, this is one of the, as we say in French, En 1804, Haití se convirtió en la primera república negra del mundo. Hasta aquí todo bien, pero tuvo que pagar por ello un precio demoledor. Dantesca, ¿qué posibilidades tenía la joven república? Tras la independencia, Haití sufrió mucho, no solo por el peso de las reparaciones y por el aislamiento, sino también por la mala gestión. Una serie de malos gobiernos y mandatarios agravaron la miseria en el país. Este barrio densamente poblado de Puerto Príncipe está ahora bajo el control casi total de las bandas. the state became, kind of a very weak structure. Pero las bandas criminales controlan alrededor del 80% de Puerto Príncipe. Están bien armadas y conocen el terreno. Aunque las fuerzas internacionales fuesen bien recibidas al principio, esto podría cambiar rápidamente. Las bandas tomaron el control del principal aeropuerto del país, impidiendo que el avión de Henry regresara. La policía huyó, dejando a la población a su suerte. Ahora son las bandas las que controlan el país. Podrían tomar el poder porque esta situación no es nada buena. Los últimos días en los que poderosos líderes de bandas armadas han lanzado ataques en un intento de derrocar al primer ministro Ariel Henry. Las bandas continúan aumentando en Haití. Uno de sus líderes lanza una dura advertencia al primer ministro del país. Nos encaminamos directamente a una guerra civil que conducirá al Varias bandas llevan meses sembrando el caos en todo el país. Haití está fuera de control, la isla está inmersa en la violencia, y esto ha provocado que Nayib Bukele ponga su mirada en ese país. Se trata del líder de las pandillas más poderosas de Haití, la familia G9, quien domina el país tras la huida del presidente Ariel Henry. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se ha ofrecido para detener a los criminales. Hola hermanos, que tengan un hiper mega recontra saludazo con doble Z. Saludazo de Cusatón Aritmón. Bienvenidos a un nuevo video. Oremos hoy a nuestro Padre Celestial. Padre amado, se acerca la hora, se acerca la noche oscura y terrible. Ayúdanos a resistir y a persistir, llénanos de sabiduría e inteligencia,
vístenos con las vestiduras de la santidad, infúndenos con tu Santo Espíritu, que el amor de Jesús guíe todas nuestras acciones y ayúdanos también a aceptar tu voluntad. En nombre de Jesús, amén. Hermanos amados, nosotros sabemos que todo lo que ocurre en esta tierra tiene un principio espiritual, y así como los poderes mundanos han intentado cambiar el ADN humano, mezclándolo con ADN de animales inmundos y aún hasta con ADN de insectos, eso nos lleva a entender claramente que el demonio es el amo de este mundo. Then say 200 years, to give a conservative estimate, there won't be Homo sapiens on planet Earth. 200 years? 200 years, and I think this is a conservative estimate. Wow. Maybe even 100 years. It's not that we'll destroy ourselves in some calamity. Much more likely, we will use advanced technology, biotechnology, nanotechnology, direct brain-computer interfaces to upgrade Homo sapiens into different kinds of beings which are different from us, much more than we are different from Neanderthals. Beings which will have different bodies, different minds, different brains. I mean, the big products of the coming century will not be shoes or clothes or cars or weapons. The big products of the 21st century are going to be bodies and minds. So I think we are heading towards the upgrading of Homo sapiens into gods. Will replace natural selection by intelligent design. You have, especially in the US, this big argument between natural selection and intelligent design. And the funny thing is, the ironic thing is, that the people who believe in natural selection, I think they're obviously right about the past. But the people who believe in intelligent design, they are right about the future. The future of life belongs to intelligent design, but the designers, the intelligent designers, will not be some gods above the clouds. We are going to be the intelligent designers of the future of life in the universe. Y el demonio imita a Dios, hermanos, pero lo imita de una forma perversa y horripilante. Por eso sabemos que nuestro Padre Eterno, a través de nuestro Señor Jesús, pronto va a cambiar el ADN de los 144,000, los cuales serán transformados en un abrir y cerrar de ojos en otro ser humano, un ser humano que es santo, que tiene ahora ADN de santidad y que ya no tendrán este ADN pecador. Pasaremos a ser personas que ya no tendremos carne pecadora. Sin embargo, este cambio tendrá su punto culminante en la segunda venida de Jesús, cuando Él venga a rescatarnos de este mundo caído. Pero mientras tanto, nosotros tenemos que aferrarnos a la ley de Dios como nunca antes, con todo el poder que tengamos, con nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro corazón y mente, con todo, sabiendo que aquel que guarda la ley de Dios es el que va a recibir ese nuevo ADN que le permitirá entrar a la santa ciudad. Hoy por eso damos gracias que seguimos victoriosos, ¿verdad, hermanos? Con nuestro ADN puro, con el cual fuimos creados desde el inicio de la creación. Y aunque vienen a desmoralizarnos, diciendo que mira, no vas a poder evitar esto porque hasta las verduras y frutas ahora están modificadas genéticamente y vienen con el bautismo negro dentro, que al comerlas, pues tu ADN será cambiado. Pero sabemos que nada ni nadie podrá cambiar nuestro ADN si nos aferramos a guardar la ley de Dios con fe. Por eso nosotros somos los 144,000. Seremos testigos vivientes de que sí se puede guardar la ley de Dios, hermanos. Y esta es la promesa del Padre, que mientras nosotros guardemos su pacto, Él será fiel con nosotros y cumplirá también
su pacto. Leamos en Jeremías capítulo 31, versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Tremendo, hermanos. Muchos no saben cuál es la casa de Israel en estos últimos tiempos. Piensan que es ese pueblo que no reconoce a Jesús, que está allá en Gaza. Pero no es así. El pueblo de Dios, que es la casa de Israel, es aquel que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Sin embargo, hermanos, nosotros vemos que hay tremendos engaños en este mundo, y sobre todo podemos ver que hay un intento por evitar que la casa de Israel guarde los mandamientos de Dios. Miremos este video que es del 2021 del presidente Nayib Bukele, pero que está rodando por las redes sociales desde hace algunos días, en donde el presidente Bukele de El Salvador está entregando un megacentro del bautismo negro, donde según él diariamente 20,000 personas podrán recibir el bautismo negro. Es de locos, hermanos. Y las palabras del presidente Bukele, sean conscientes o no, cuadran a la perfección con Apocalipsis 13. Cada día estamos vacunando 20,000 personas, pero con este nuevo centro de vacunación esperamos vacunar 30,000 personas diarias. En este lugar se atenderán ricos, se atenderán pobres, se atenderán ancianos, jóvenes, se atenderán hombres, mujeres. Aquí es igual, es público, es gratis, es para todos, es para todos, es para todos. No sé si él lo sepa o no lo sepa, por eso hacemos este video, a ver si los gobernantes se dan cuenta de el error que están cometiendo. Porque el presidente Nayib Bukele dice claramente que el bautismo negro será recibido por ricos y pobres, por jóvenes y ancianos. Y eso nos recuerda perfectamente Apocalipsis 13, versículo 16. Y hacía que a todos, pobres y ricos, pequeños y grandes, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Es de locos, hermanos. Ahora, el presidente Nayib Bukele se ha presentado al mundo como un presidente desvinculado de los poderes globales, de la élite, como un muchachón que de repente saltó a la palestra pública y ahora puede gobernar de forma benigna a la nación de El Salvador. Inclusive cuando el presidente Bukele se ha presentado ante la ONU, la ha criticado, diciendo que no sirve para nada. Pero plop, qué curioso todo, ¿verdad? Mientras el presidente Bukele ha atacado a la ONU, ahora lo vemos obedeciendo una orden de la ONU. Es una orden global que nosotros sabemos que tampoco es la ONU quien ha dado la orden inicial, sino que ha sido el Vaticano, hermanos. Y por eso es que cada vez que el presidente Nayib Bukele va a decir algo, pues lo vemos con esa imagen a sus espaldas, la imagen del sacerdote de la Teología de la Liberación, Monseñor Romero. Qué irónico todo, ¿verdad? Sabemos que él nos representa a ese poder global que dio la orden de ponerle el bautismo negro a grandes y pequeños, a ricos y pobres, a jóvenes y ancianos. Es el Vaticano, hermanos, quien en realidad ordena lo que debe hacer cada gobernante. Y hasta el momento, nosotros veíamos a Nayib Bukele como un presidente preocupado por salvaguardar la paz y la seguridad en su nación. Y casi que él puede como que justificar un poco lo que él hace para tratar de restaurar la seguridad de su país. Pero miremos ahora cómo esto va avanzando. Ya no es solo querer salvaguardar la paz y la seguridad, ahora también quiere que su país esté libre de el virus. Ustedes saben cómo está ese tema. Y entonces todos los ciudadanos tienen que obedecer y deben recibir el medicamento.
la solución final. Entonces nosotros vemos, hermanos, que esto va avanzando, que esto no es simplemente un tema de paz y seguridad, sino que es un tema de adoración, en donde se le quiere imponer al mundo entero la adoración al anticristo, que es el Papa de Roma. Y por eso hasta ahora no habíamos visto al presidente Bukele mencionar nada que tuviera que ver con una unión de iglesia y Estado, aunque era evidente que es lo que está ocurriendo en El Salvador, pero hasta el momento no habíamos visto nada, hasta que finalmente hemos visto este video, en donde tenemos ya un claro indicio que el presidente Nayib Bukele está obedeciendo las órdenes del Vaticano, sobre todo cuando vemos de nuevo a la imagen del sacerdote de la Teología de la Liberación, Monseñor Romero, a espaldas del presidente Nayib Bukele. Y eso nos da a entender que El Salvador es una nación controlada por el Vaticano, así como lo son la mayoría de naciones del mundo, si es que exista alguna que no lo sea. Entonces vemos que el presidente Bukele presenta este gran centro para la imposición del bautismo negro, y es una confirmación tremenda de lo que está por sobrevenir a los verdaderos cristianos en el país de El Salvador, pero que también viene para todos los verdaderos cristianos en el mundo entero, porque este es un asunto global. Sin embargo, los que viven en El Salvador pues tienen un problema mucho mayor que los que viven en otros países, porque ya de por sí la nación de El Salvador ha derrumbado los derechos humanos y no respeta la constitución de su propia nación. Entonces hemos visto que es algo que es aprobado por la mayoría de la población. Ni siquiera podemos culpar al presidente Nayib Bukele. Él simplemente ha hecho lo que la mayoría le pide. Y la mayoría de la población de esa nación está feliz de que no tengan derechos humanos y que a cualquier persona le pueden violar sistémicamente sus derechos humanos y no pase nada. Sabemos que este es un modus operandi que empieza a incrementarse en el mundo, porque los poderes del mundo usan los medios de comunicación masónicos para generar un estado de caos y miedo, de angustia en la población. Y entonces se generan noticias falsas, se genera violencia, se generan sucesos que causan que la población esté angustiada. Hay crimen en las calles, hay caos, las personas son llevadas a un callejón sin salida, hay inseguridad en las calles, la persona sale de su casa y no sabe si volverá viva. Y la orden que ha dado el Vaticano a todos los gobernantes del mundo es que pasen un decreto para solucionar este caos en la población, y es la de activar el estado de emergencia o estado de excepción. ¿Y qué significa eso? Pues es un pequeño periodo en donde las leyes son congeladas, la Constitución es metida en el cajón de los recuerdos, los derechos humanos son olvidados por completo, con tal de volver a restaurar la paz y la seguridad. ¿Qué pasa entonces? La libertad de conciencia y de expresión son violados sistemáticamente y se obliga a la población a recibir el bautismo negro. Vemos, hermanos, y si este asunto del bautismo negro se hubiera acabado en el 2022 o 2021, ¿por qué construir semejante megacentro? Y sobre todo, ¿por qué en pleno 2024 seguimos viendo publicidad donde se sigue promoviendo el bautismo negro? Fuera de eso, la base de datos, la lista de quienes tienen y quienes no tienen el bautismo negro sigue siendo mantenida y reconfirmada, y cuando tú vas de repente al médico pueden preguntar: ¿tienes o no tienes el bautismo negro? ¿Y para qué quieren saberlo? Para seguir manteniendo su base de datos, su lista. Entonces luego introducen sofismas en la población para llevarla a aceptar
que los derechos humanos deben ser derribados o que deben tener límites. Uno de estos sofismas que empezó a rodar durante el 2020-2021 fue, abro comillas, mis derechos comienzan donde terminan los derechos de los demás. Y de esa forma, pareciera que no están derrumbando los derechos humanos, ¿verdad? Ah, no, mira, ahí están los derechos humanos. Solo que ellos comienzan donde termina el derecho del prójimo o del vecino. Pero es una limitación al derecho humano. Y además de todo, es un límite imaginario, que curiosamente luego es establecido por el Estado a gusto. Pero todo eso es un sofisma. La realidad es que los derechos humanos empiezan y terminan al mismo tiempo para todos los ciudadanos. Esto de decir que mi derecho empieza cuando termina el del otro es algo totalmente absurdo. Imagínate eso, que entonces los derechos de cierto grupo de personas solo empiezan cuando termina el derecho de los otros. No es así. Los derechos de todos los ciudadanos de un país empiezan y terminan al mismo tiempo. Y no es cierto que los derechos tuyos terminan donde empiezan los derechos del vecino. Ambos comienzan y terminan al mismo tiempo, en el mismo lugar. Y los derechos humanos no los define el gobernante ni la sociedad, están definidos por Dios. La libertad de conciencia es un regalo concedido al hombre por Dios. Y es que fue Dios, cuando creó al hombre, quien le permitió escoger entre dos árboles en el jardín del Edén. Lo vemos. Entonces, el derecho de escoger fue otorgado por Dios desde el inicio de la creación. Dios le dijo a Adán y Eva, mira, aquí está el árbol de la vida y aquí está el árbol del fruto del bien y el mal. Mira a ver, ¿cuál es el que vas a comer? Nada más te digo que si comes del fruto del árbol del bien y el mal, vas a morir. Pero ya tú verás qué haces. Yo nada más te advierto. Fue lo que dijo Dios. Es lo mismo que decimos nosotros, ¿verdad? Hay gente que dice, oh, nos estás juzgando. No, te estamos advirtiendo. Si no guardas la ley, vas a morir. Ya tú verás qué haces. Es la decisión que cada ser humano es libre de tomar. Este es el concepto, que el ser humano tiene derecho a escoger y para eso pues tiene que ejercer una libertad de conciencia. El ser humano será libre de decidir qué es lo que más le conviene, o el árbol de la vida eterna o el árbol de la muerte eterna. Claro que el ser humano pues se engaña a sí mismo, ¿verdad? Entonces Eva pensó que el árbol de la muerte eterna no era realmente el árbol de la muerte eterna. Es algo que todavía persiste en las personas, que creen que cuando la persona muere, realmente no muere, sino que sigue viva y se va para el cielo o el infierno. Plop. Entonces, miremos que Adán y Eva tenían 3 opciones. Podían escoger. El demonio no quiere que nadie escoja. But you don't have a choice. People act like you have a choice. People don't feel like going to the stadium when they might get infected. You know, it's not the government who's saying, okay, just ignore this disease. And, you know, people are deeply affected by seeing these deaths, by knowing they could be part of the transmission chain. And, you know, old people, their parents, their grandparents could be affected by this. And so you don't get to say, ignore. Y esto fue algo que se dijo durante la pestilencia 2020. No hay opción para ti. La única opción es esto y punto. Ahí puedes ver al demonio en su máxima expresión. Cuando un gobernante no te da opción, ya sabemos, hermanos, que es el demonio. Sobre todo cuando nos referimos a un tema religioso, a un tema de libertad de conciencia. Porque claro que tienes que pagar tus impuestos. Eso nada tiene que ver con la palabra de Dios. Pero cuando hablamos que vas a poner en tu cuerpo algo que va a modificar tu ADN, pues el gobierno no tiene injerencia en eso. Sin embargo, pues ya vimos el sofisma.
No, tú no tienes elección. Y eso es una violación de los derechos humanos. Es de locos, hermanos. Entonces, Adán y Eva tenían 3 opciones. La primera, comer del fruto del árbol del bien y del mal. La segunda era no comer ni del fruto del árbol del bien y del mal, ni del árbol de la vida. Y la tercera, era la mejor, era comer solamente del árbol de la vida. Y esa fue la libertad de conciencia y de decisión que Dios le entregó a Adán y Eva. Entonces, hermanos, cuando hablamos del darwinismo, miremos lo impresionante, porque los gobiernos a nivel mundial han sido adoctrinados por la Iglesia Católica a través de sus universidades de que la historia relatada en el Génesis es una fábula nada más, es una fantasía, y que lo que verdaderamente ocurrió fue que el hombre empezó a evolucionar del mono. ¿Qué pasa cuando tú vienes de un animal? Pues el animal no tiene posibilidad de escoger. El animal no puede ejercitar su conciencia para decidir qué hago o no hago. Entonces es claro que cuando alguien cree en la doctrina del darwinismo y de que el hombre viene del mono, pues es una persona que va a razonar y a concluir que si el mono no tiene libertad de decisión, pues tampoco el ser humano. Es el razonamiento obvio que sigue de una persona que piensa que venimos del mono, que el ser humano es un animal más en la creación. Entonces es un grave error y es el problema que se presenta hoy en nuestra sociedad. Si vienes del mono, no tienes libertad de conciencia. Many, maybe most legal systems are based on this idea, this belief in human rights. But human rights are just like heaven and like God. But human rights are just like heaven and like God. It's just a fictional story that we've invented and spread around. It may be a very nice story. It may be a very attractive story. We want to believe it. But it's just a story. It's not a reality. It is not a biological reality. Just as jellyfish and woodpeckers and ostriches have no rights, Homo sapiens have no rights also. Take a human, cut him open, look inside, you find their blood, and you find the heart and lungs and kidneys, but you don't find there any rights. The only place you find rights is in the fictional stories that humans have invented and spread around. And the same thing is also true in the political field. States and nations are also, like human rights and like God and like heaven, they too are just stories. A mountain is a reality. You can see it, you can touch it, you can even smell it. But Israel or the United States, they are just stories, very powerful stories, stories we might want to believe very much, but still they are just stories. You can't really see the United States. You cannot touch it. You cannot smell it. Pero si Dios te creó, tenemos por derecho divino libertad de conciencia. Y si no lo tenemos, entonces se acabaron las religiones. Se acabó la Iglesia Católica, se acabó la Iglesia Evangélica, se acabaron todas las religiones. Si ellas apoyan este darwinismo enloquecido de que venimos del mono y no tenemos libertad de conciencia, entonces son religiones fallidas, son religiones caídas, porque lo que profesan es falso. Es de locos, hermanos. Ahora, imagínate a Eva diciéndole a Adán: mira, Adán, ¿sabes qué? Estás obligado a comer del fruto del bien y del mal. Entonces, el derecho de Adán a no comer del fruto del bien y del mal se había terminado porque Eva se lo había declarado así. Y Adán estaba obligado a comer de ese fruto. Pero imagínate nada más esto, que Eva le dijera a Adán: ¿sabes qué, Adán? Mis derechos empiezan donde terminan los tuyos. Y como yo tengo derecho a comer del árbol del bien y del mal, pues tú no tienes derecho a no comer del árbol del bien y del mal, porque mi derecho empezó
y pues yo lo ejercí, y ahora tú no tienes derecho a ir en contra de mi derecho. Vemos el sofisma tan absurdo, hermanos. El caso es que tanto Eva como Adán, cada uno como individuos, ejercen su derecho al mismo tiempo. Eva ejerce su decisión de comer del fruto del bien y del mal, y luego Adán, él tendrá que tomar su decisión, si quiere o no comer de ese fruto. Pero Adán no puede estar obligado a comer del fruto del bien y del mal, nada más porque Eva también comió del fruto del bien y del mal, que es algo que se nos quiere imponer hoy en día con el bautismo negro. Que porque ellos recibieron el bautismo negro, entonces nosotros tenemos que recibirlo. Es de locos, hermanos. Así no funcionan los derechos humanos. Cada quien ejerce su derecho humano de la forma en que le parezca. Y eso es algo que Dios nos dio al inicio de la creación. Pero entonces lo que te venden Nayib Bukele en El Salvador es: cuidado, los derechos humanos son peligrosos. Y los derechos humanos son para proteger a los delincuentes. Y cuando tú no estás acorde con la decisión de la mayoría, entonces resulta que tú terminas siendo designado o etiquetado como delincuente. Y eso es un error. Y se hace evidente que es un concepto absurdo. La realidad es que si Eva tomó su decisión libre y espontánea de comer del fruto del bien y del mal, Adán está en su derecho de tomar una decisión libre y espontánea de no comer del fruto del bien y del mal. Es decir, hermanos, que así como Eva eligió comer, Adán está en su derecho de no comer. Ambos pueden ejercer su derecho de forma simultánea. Y sin embargo vemos, hermanos, que Adán terminó comiendo del fruto. ¿Por qué? Porque Eva presionó a Adán. Y es el mismo concepto que vemos hoy en día. Es algo que va a continuar hasta el fin del mundo. Va a haber una presión sobre ti, que porque el otro ejerció su derecho a hacer algo que no debió haber hecho, tú ahora tienes también que hacer lo mismo. Es una presión que va a continuar hasta el fin de los tiempos, y aunque pareciera que a ti no se te da otra opción, porque es como lo que se pretende, el Estado te va a decir: no tienes derecho a escoger, o haces esto o no lo haces, pues no es lo que va a pasar. Es decir, el Estado te va a castigar, pero tú vas a seguir teniendo la opción de decidir. ¿Entiendes? No es cierto eso de que de un momento a otro te comiste un tomate y ahora tienes el bautismo negro. No es cierto, hermanos, porque tú estás en tu derecho de decidir. Y eso fue el regalo que Dios le dio a la humanidad en el jardín del Edén. Tienes derecho a decidir. Y aunque esa decisión te traerá consecuencias mundanas, también te va a traer consecuencias celestiales. Y aunque aquí en la tierra parece que todas las puertas se te van a cerrar, en el cielo las puertas se te van a abrir. Entonces hacemos lo que es la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, que es guardar la ley de Dios. Finalmente esa es nuestra elección y vamos a poder seguir ejerciéndola hasta el fin del mundo. Otra frase que vimos muy usada durante la pestilencia 19, que también era un sofisma absurdo, usado para violar la conciencia de las personas, fue la frase, abro comillas, estamos todos en esto juntos. Y seguramente eso sería lo que Eva le dijo a Adán, ¿verdad? Mira, Adán, me he equivocado comiendo el fruto del árbol del bien y del mal, pero mira, pues no he muerto. Como Dios dijo que si comía del fruto moriría, y mira, pues no he muerto. Y pues vamos, estamos todos en esto juntos. Plop. Y Adán pensó, bueno, seguramente si tomamos la decisión de forma colectiva, pues Dios no nos va a hacer nada, porque entonces Dios acabará con toda la humanidad. Y pues Dios no quiere eso. Estamos seguros de que Dios no quiere erradicar a toda la humanidad. Y si Dios erradicaría a Adán y Eva, pues se acabaría la humanidad. Seguramente Adán y Eva razonaron de esa manera, que una decisión colectiva sería una decisión correcta, pero no funciona así, ¿verdad, hermanos?
Es lo que nos pretenden vender los gobiernos totalitarios. Su nombre lo dice, totalitarismo. La decisión de la mayoría del colectivo es vista por el Estado como la decisión correcta y no importa nada. Pero resulta que no es así. La decisión de la mayoría no es la correcta. Por el contrario, la mayoría siempre se equivoca, ¿verdad, hermanos? ¿No lo vimos acaso con Hitler? Hitler era ovacionado por la mayoría. Hasta cuando entró en Francia, los franceses lo ovacionaban. Estaban felices de que Hitler hubiera invadido Francia. ¿Acaso no es algo que vemos hoy en día en toda Sudamérica? ¿Cómo quisieran que Bukele invada a sus países? Porque cuando se implanta en un país la doctrina de otro país, pues es una invasión, ¿verdad? ¿No es lo mismo, hermanos? Entonces sí, la decisión colectiva es una mala decisión generalmente. Es cierto. La mayoría siempre se equivoca. Y cuando miramos el evento de la marca de la bestia, es una decisión colectiva. La mayoría estará deseosa de recibir el nombre o el número o la marca de la bestia. Es lo que nos dice la Biblia. La Biblia no nos dice que 3 o 5 tipos por ahí cometieron el error y recibieron la marca. No es lo que dice, ¿verdad, hermanos? Dice que será la multitud, la mayoría, el colectivo. Peor aún, hermanos, dice que serán todos los moradores de la tierra, todos. Y por eso vemos esta frase muy clara. Pobres y ricos, grandes y pequeños, jóvenes y ancianos. No hay uno que se salve, hermanos. Todos van a recibir el nombre o el número o la marca de la bestia. Alguien dirá, bueno, Cusatón, pero si todos la vamos a recibir, estamos perdidos. Bueno, pues ahí va lo que les voy a explicar en este video. Algunos ya saben que hemos estudiado esto. Cuando se habla de todos los moradores de la tierra, leamos en 1 de Corintios capítulo 15, versículo 47 al 48. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Cual el celestial, tales también los celestiales. ¡Wow, hermanos! ¡Es de locos! ¿Entendemos este principio espiritual? Cusatón no se inventa nada. Los 144,000 en el fin de los tiempos, que es nuestro grupo, el que quiera pertenecer a nuestro grupo, es parte de los 144,000. Y el resto son los moradores de la tierra. Y los moradores de la tierra, que son los terrenales, van a recibir irremediablemente el número o el nombre o la marca de la bestia. Miremos de nuevo el versículo en Apocalipsis 13, como empieza diciendo, y hacía que todos, ¿ok? No que un grupillo de personas, una secta, como le fascina decir a los católicos. No, todos van a recibir la marca de la bestia. Todos los moradores de la tierra, es decir, es una decisión mayoritaria, colectiva y totalitaria. Y el anticristo también usó esa palabra. Él dijo que el bautismo negro era para todos. Es de locos. Leamos en Apocalipsis 17, versículo 8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era, y no es, y será. Ahí lo tenemos, ¿verdad, hermanos? Los moradores de la tierra. ¿Son quiénes? Son los que no tienen su nombre escrito en el libro de la vida. Es de locos. Y por eso, obviamente, tienen que recibir el nombre o el número o la marca de la bestia. ¿Y por qué? Porque son hijos del Adán terrenal. No son hijos del Adán celestial. Vemos, el que es hijo del Adán terrenal es morador de la tierra, y serán la mayoría de personas. Entonces, no olvidemos
que durante el 2020 había toda una controversia refiriéndose a si el medicamento, la solución final, era el 666 o no. Y hay personas que decían que no podía ser, que esto era un problema de ciencia, no era un asunto religioso. Pero ahora vemos a esta doctora, yo no la conozco, tampoco veo que ella entienda de los temas del apocalipsis y del fin de los tiempos. Veo que su cuenta de Instagram habla mayormente de asuntos médicos. No he mirado todo, pero lo que he podido ver es que ella no habla de asuntos religiosos. Pero ella además habla sobre la solución final o el bautismo negro desde su punto de vista como médica. Es lo que ella declara como médica, refiriéndose a este medicamento o solución final para la pestilencia 19. Ella dice con palabras muy claras que es un sacramento, recontra plop, es decir, no lo ha podido decir mejor. La vacunación del bebé recién nacido es el sacramento o rito de iniciación por excelencia de nuestra sociedad moderna. Ella luego lo llama un rito de iniciación. No olvidemos que el bautismo es un rito de iniciación. Es de locos, hermanos. Asimismo, el verdadero bautismo, no el que es el del agua, ese es el falso bautismo, pero el verdadero bautismo, que es en Espíritu Santo y fuego, es declarado como la manera en que el Padre engendra a sus hijos, los que serán los moradores del cielo, hijos del Adán celestial, convertidos ya en un nuevo Adán a través de Jesucristo. Asimismo, el bautismo negro, la solución final, que es el 666, es la manera como la bestia engendra a sus hijos. No olvidemos que la bestia se hace llamar Santo Padre, y sus hijos son los moradores de la tierra. En este caso, el Papa Pío VII declaró que el bautismo negro era un sello de su amor paterno por sus hijos, y era el sello que Dios, refiriéndose al mismo, porque ellos se creen Dios en la tierra, había establecido para salvar a sus hijos. Así que ahí están dos poderes antagónicos y espirituales. Un poder es el Padre verdadero y celestial del cielo, ¿verdad, hermanos? Es como obvio. El sello del Padre eterno es verdadero y es poner sus leyes en la mente y en el corazón de sus hijos, los cuales, obviamente, como están sellados con la ley de Dios, no pueden recibir el bautismo negro, porque ejercen su decisión de no recibirlo, no importa las consecuencias que eso implique. Y además saben que es una violación a la ley de Dios. Estos hijos de Dios, del Dios celestial, se han arrepentido de sus pecados. Por eso están sellados por Dios y ahora están bautizados, están convertidos en nuevos hombres que no pueden ser moradores de la tierra, como el apóstol Pablo ya lo dijo. El que es convertido en el nuevo Adán es del cielo. Es de locos, hermanos. Versus el segundo poder, un poder terrenal, y está decretado por un rey terrenal que se hace llamar Santo Padre, pero terrenalmente. Él opera en la tierra, no opera en el cielo. Es un hombre que además viola flagrantemente toda la ley de Dios, inclusive ha cambiado los tiempos y la ley, cambió el día de reposo de sábado a domingo y borró los mandamientos de Dios, porque los mandamientos católicos están cambiados. Sin embargo, es un hombre que también quiere imponer su sello sobre sus hijos, como él ya lo dijo. Es un sello de amor paterno que él ha establecido sobre sus hijos. Es de locos, hermanos. Estos son los moradores de la tierra, los cuales, tal y como esta doctora lo está diciendo, han recibido un sacramento, un rito de iniciación a través de ese bautismo negro. Es decir, hermanos, que ella, sin haber estudiado el Apocalipsis, ni las profecías, ni nada,
Por lo menos es lo que parece, que su Instagram es solo de medicina. Pero ella le ha dado al blanco, hermanos, de una forma certera. Algo que hemos estudiado nosotros con la palabra de Dios, ella lo ha declarado correctamente, que el medicamento es un dogma de fe. En la ignorante sociedad en la que vivimos ahora mismo, el 90 y tantos % no pueden soportar el terror y la inseguridad que les produce que otros elijan un camino distinto al que ellos han seguido. Y de ese miedo y esa inseguridad nacen el señalamiento y el odio, que según ellos justifica que necesariamente haya que acabar con todo aquello que sea diferente, que perturbe la paz social y la uniformidad tranquilizadora, el pensamiento único. A ver, una cosita, pero ¿cuánta gente en realidad se para averiguar si esto es cierto o no lo es? O incluso si hemos salido perdiendo con este tema, puesto que ahora hay patologías que antes ni existían. Y si la ganancia es tan evidente, ¿por qué está tan perseguido hacerse preguntas y ponerlo en duda? Pues señores, básicamente porque se trata de dogmas de fe ciega, que no se permite que nadie ponga en duda. Y que si son dogmas, por definición, no pueden ser científicos. Han conseguido crear una religión muy rentable, cimentada en un excelente marketing y en una población ignorante, miedosa y sumisa. Es decir, que aunque todo este asunto estuvo disfrazado bajo una parafernalia de ciencia, la realidad es que es totalmente correcto. Siempre fue un dogma de fe. Por tanto, vemos que sí es un asunto religioso. Y nosotros sabemos que es el Papa de Roma, el Anticristo, quien se inventa estos dogmas de fe que no tienen base bíblica. Y ella parece que no lo sabe, pero nosotros sí lo sabemos, que hace 200 años el Papa Pío VII ordenó la imposición del primer bautismo negro masivo en Europa. Claro que en ese tiempo no era el 666, porque la imagen de la bestia no estaba establecida. Pero la orden papal había sido ya dada hace 200 años. Sin embargo, esta doctora dice que este es un asunto de hace 100 años. Lo cierto es que la historia de las vacunas, a pesar de que nos parezcan de toda la vida a los que ya hemos nacido con ellas implantadas, es una historia súper reciente. Para nada son de toda la vida. Esta práctica solamente lleva alrededor de unos 100 años. Eso nos demuestra que ella no sabe muy bien del tema, pero que lo ha podido intuir de una manera contundente. Es tremendo. Entonces podemos ver que no es algo que venga de la ciencia, es algo que viene del Vaticano, de la religión. Nadie puede negarlo, hermanos, porque ahí está la historia. Claro que se inventaron a un doctor, que fue quien supuestamente descubrió eso. Pero sabemos que todo viene de las universidades del Vaticano, de la Pontificia Academia de la Ciencia del Vaticano. Vemos, hermanos, entonces se confirma irrefutablemente que sí es un dogma de fe, por lo cual sí es el 666. Como ya hemos visto, han pasado más de 3 años desde que empezó esta imposición del 666 y hasta la fecha, ni uno de los que han recibido el 666 se han arrepentido, ni uno. Y muchos han escuchado, es el 666 lo que ustedes recibieron, y quedan con la boca abierta, pero luego siguen normalmente. Y nosotros sabemos muy bien que solamente van a armar un gran escándalo cuando sea revelado para ellos con total claridad que están perdidos. Ahí es cuando van a armar un gran escándalo. Pero ahora que uno pudiera pensar, ¿será que todavía pueden arrepentirse? Pues ahora no hacen nada. Ellos mismos se quedan calladitos. Es algo de locos. A pesar de que se les está diciendo, lo que vemos es que pasa todo lo contrario. Se han vuelto más tercos de lo que eran antes. Porque si fuera por nosotros, ojalá que alguno se arrepintiera. ¿Verdad, hermanos? Qué bueno fuera. Pero lo que vemos es que ninguno se arrepiente. Y el que supuestamente quiere arrepentirse, lo que realmente quiere es que dejemos de decir que el bautismo negro es el 666. Pero eso no podemos dejar de decirlo, porque luego hasta las piedras hablarán. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que si la iglesia no quiere decir nada, pues el Señor Jesús cogerá a los paganos que con su intuición no recibieron el bautismo negro y los convertirá en iglesia.
Y ahí vemos a esta doctora, hermanos. Mientras que las religiones principales guardaron silencio porque pusieron ese dedo masónico en su boca. Y ella, que es pagana, por llamarla así, porque no vemos que ella guarde la ley de Dios. Ahora, que si ella sí la guarda, pues debería por lo menos mencionarlo, pero no lo menciona. Supongamos que es pagana, pues podemos ver que ella está declarando algo que es verdadero, que el bautismo negro es un dogma de fe, es un sacramento, y es algo religioso. Es tremendo. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Cuando el 75% de la población ha recibido esta solución final, el 666, es el colectivo, es la mayoría, ¿entendemos? Sin embargo, uno ve que esta doctora, pues, ejerce su decisión de no recibir ese 666 en base a su conciencia, aunque ella no es religiosa, porque esto es importante, hermanos, porque la Iglesia Católica se da gusto de calumniar a diestra y siniestra, de hereje, de fundamentalista radical, a todo el que no profese ni guarde sus dogmas papales, y a todo el que diga que el bautismo negro es el 666 o que es algo religioso. La Iglesia Católica lo declara como fundamentalista, como terrorista doméstico. Pero miren, ahí está esta doctora, y ella no sabe de nada de las profecías, ella no sabe de nada del Apocalipsis. A ella no la pueden tildar de cristiana fundamentalista. Y ahí está ella ejerciendo su libertad de conciencia, de razonamiento. Y ella está parada entre dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del fruto del bien y del mal. Y ella está razonando como un ser humano. Un ser humano que Dios le dio cerebro para ponerlo a funcionar, ¿verdad, hermanos? No como quieren algunos gobernantes, que dejemos nuestro cerebro tirado ahí y que empecemos a convertirnos en robots. Es de locos, hermanos. In the Industrial Revolution of the 19th century, what humanity basically learned to produce was all kinds of stuff, like textiles and shoes and weapons and vehicles. And this was enough for very few countries that underwent the revolution fast enough to subjugate everybody else. What we're talking about now is like a second industrial revolution, but the product this time will not be textiles or machines or vehicles or even weapons. The product this time will be humans themselves. We are basically learning to produce bodies and minds. Bodies and minds are going to be, I think, the two main products of the next wave of all these changes. And if there is a gap between those that know to produce bodies and minds and those that do not, then this is far greater than anything we saw before in history. And this time, if you're not part of the revolution fast enough, then you probably become extinct. Once you know how to produce bodies and brains and minds, so cheap labor in Africa or South Asia or wherever, it simply counts for nothing. Pero vemos que esto no es simplemente un asunto de cristianos ultra religiosos o ultra fanáticos. Ya vemos que ella también lo está declarando, y ella pues no está mostrando que siga los mismos argumentos que nosotros seguimos, pero ella llega a la misma conclusión, ¿verdad, hermanos? ¡Plop! Bueno, ahora mismo ya se está pudiendo ya reescribir el código genético del ser humano. Hace unos días hemos sabido que ya un profesor japonés ha recibido un premio por esto. Hace poco unos especialistas españoles nos hablaban de esto. Esto ya hoy es teóricamente posible, y esto va a evolucionar. Reescribir nuestro código genético. Esta es una de las cosas que van a darse, ¿verdad? Sí, de hecho, esto se está haciendo a un nivel mucho más sorprendente en animales, porque tenemos menos cohibiciones éticas y políticas. Por ejemplo, ya sabemos cómo sacar el gen de una medusa verde fluorescente, implantarlo en el ADN de un conejo o un mono